Estamos de regreso aquí en CIPSE Noticias más temprano. Está aquí en el estudio con nosotros nuestro neurólogo Jorge Salazar, como cada semana, y nos va a platicar el día de hoy de el cerebro y la fe. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nidia. Un saludo para todos en el estudio y para tu público. Así es. Muchas gracias, doctor, como cada semana, por su presencia y por traer estos temas aquí con nosotros sobre la mesa. Vamos a hablar del cerebro y la fe. Antes de empezar, me gustaría pues que nos diga a qué nos referimos con la fe. Bueno, hay muchas maneras de definirla y aunque sin afán de entrar en polémica, pudiéramos definirla como esta creencia, ¿no?, que la gente tiene en torno a alguna religión o alguna creencia, esta convicción, ¿verdad?, en la existencia de muchas cosas, tal vez de un mundo sobrenatural. Bueno, ¿y esto cómo impacta de alguna manera al cerebro? Porque esto se ha visto a lo largo de la historia, ¿no?, en diferentes religiones, de cómo puede impactar en la salud física y mental de las personas. Para entender esto, pues hay que comprender que la ciencia ha evolucionado en los últimos 40 o 50 años. Al momento de estudiar el cerebro, antiguamente no teníamos equipos de imagen. En los 70 se empieza lo que es la tomografía. En los 80s y los 90s empieza la resonancia cerebral. Y ya a partir del año 2000 empiezan estas técnicas que le llamamos de resonancia magnética funcional. ¿Qué es eso? Pues son estudios de imagen, de resonancia o de tomografía, en donde a través de la aplicación de ciertas sustancias que van a marcar la actividad de las neuronas, se pueden reflejar en estas imágenes. Entonces podemos tener no solamente la fotografía pues de nuestro cerebro, sino podemos identificar aquellas áreas que se están activando o inactivando, y esto nos va a dar un mapa. Con ciertos estímulos se van activando ciertas áreas del cerebro. Por ejemplo, uno de esos estímulos puede ser la oración, la meditación, y nosotros podemos identificar qué áreas del cerebro se están activando e inactivando. Y recordar que las neuronas, que son las células que constituyen el mayor porcentaje, aunque no son las únicas, nuestro sistema nervioso, esto es nuestro cerebro, nuestra médula espinal, liberan una serie de sustancias químicas como la dopamina o con la serotonina, que tienen mucho que ver con la estimulación a nuestros sentidos, con la percepción del mundo externo, con la sensación de bienestar, con la capacidad de conservar la atención y por lo tanto la memoria. Y esto tiene que ver a veces pues con las experiencias reportadas al momento de vivir la fe de las personas, ¿no? O en algunas culturas el uso de ciertas drogas durante ciertos ritos puede despertar pues incluso la aparición de ciertas experiencias místicas. Pero lo que se ha visto es que efectivamente cuando las personas están meditando, cuando las personas están rezando, están teniendo una experiencia cercana a esta fe, podemos decir que están en calma. Efectivamente, entran en un estado de bienestar que se puede traducir en una sensación de tranquilidad en muchos casos. Y esto tiene una razón, entre muchas otras, pues desde un punto de vista biológico existen cambios a nivel cerebral. Y yo creo que ese sería el mensaje, que a través de la vivencia personal que cada persona tiene con su religión o con su propia fe, nuestro cerebro va a sufrir cambios. Van a haber una serie de activaciones de ciertas áreas, sobre todo de la corteza cerebral, que es la superficie del cerebro, a nivel del lóbulo frontal, que tiene que ver con la capacidad de atender o de percibir ciertos estímulos, o del lóbulo temporal. Hay un sistema que se llama el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones. Y se despierta toda una sensación de bienestar en la persona. Ahora, doctor, nos habla de sensación de bienestar. Sí. ¿Esa sensación es real? O sea, en realidad, sí uno se está sintiendo bien, porque hemos escuchado muchas veces, pues el que estés orando, el que estés meditando, hace que, pues a lo mejor si te sentías mal por alguna enfermedad, pues ese malestar se vaya disminuyendo. Entonces, ¿realmente está pasando o es algo que nada más estamos, si se puede decir, imaginando? Bueno, esto ha sido motivo de debate y creo que se necesita investigar más a profundidad, pero lo cierto es que a través de la meditación
sí se ha visto que hay cambios a nivel cerebral en ciertas áreas del cerebro, o al menos los estudios eso es lo que han demostrado. También se ha podido demostrar que hay una liberación de estas sustancias químicas como la serotonina o la dopamina que mucho tienen que ver con esta sensación de bienestar. Es un Influye. efecto que puede presentarse también en otras circunstancias y bajo otros contextos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos alegres, cuando estamos contentos, Por eso a veces escuchamos de la terapia de la risa, entonces. por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la fe o el vivir esta creencia, pues puede de alguna manera ayudarnos a sentirnos mejor bajo ciertos contextos, o podría explicarlo al menos en parte, ¿no? Lo único que sí podemos decir es que existen cambios a nivel cerebral, o sea, eso sí está demostrado, que como toda actividad cerebral y la oración, pues produce cambios y produce activación en diferentes áreas cerebrales, pues definitivamente va a producir cambios en nuestro cerebro, en su funcionamiento, ¿no? Lo mismo es válido para aquellas personas que no tienen alguna pues, ¿Alguna religión? creencia, ¿no? En ¿Alguna alguna creencia? religión, también van a tener cambios a nivel cerebral bajo ciertos contextos que tienen que ver con la concentración, con la meditación. Pero bueno, en términos generales, cuando hablamos de experiencias religiosas, sí va a haber un cambio a nivel cerebral y ese cambio puede explicar en parte al menos esta sensación de bienestar. Entonces podemos decir que el estar orando, el estar meditando, nos hace que nuestro cerebro libere estas sustancias y estas sustancias a la vez nos generan la sensación de bienestar que usted bien nos está comentando. Y entonces por eso pues decimos que tal vez que es un milagro, tal vez que es mucho, influye pues a la deidad que estemos creyendo, pero en realidad biológicamente y científicamente hay una explicación Es correcto. qué es lo que está pasando en el cerebro. Y eso ahora ya se ha podido ver a través de los avances y de estos De la estudios, tecnología. de la tecnología, que efectivamente, como toda actividad, ¿verdad? Cerebral, bueno, pues la oración, la vivencia de la fe, bueno, pues también va a tener un impacto en el funcionamiento de nuestro cerebro. De igual manera, los cuidados generales, ¿no? Una persona pues, que no se alimenta bien, que está con ayunos prolongados, pues puede a veces, o que consume drogas, ¿verdad? Puede tener algún tipo de experiencia parecida, ¿verdad?, a las experiencias religiosas, pero bueno, eso ya tiene que ver con otra área, ¿no? Y con ciertas enfermedades. Pero en términos generales, las personas que viven su fe o que tienen alguna creencia, que meditan, que se concentran, pues de alguna manera están estimulando a su cerebro a que libere todas estas sustancias. Entonces genera una sensación de bienestar o puede generarlo. Y está demostrado que sí hay cambios a nivel cerebral. Creo que eso sería o uno de los aspectos más relevantes, que sí tiene cambios biológicos nuestro cerebro cuando hacemos todas estas actividades. Nos sentimos en paz y en tranquilidad. Doctor, pues muchísimas gracias por traer este tema al estudio. La verdad es que es un tema muy interesante. Pudiéramos seguir hablando más. Pero bueno, ya sabe que el tiempo de la radio y la televisión es bastante corto. Sin embargo, le esperamos la siguiente semana para hablar de otro tema, precisamente, pero de lo mismo que es la neurología. Muchas gracias, Nidia. Aquí nos veremos la próxima semana. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Es nuestro neurólogo Jorge Salazar. Ahora vamos del otro lado del estudio. Ahí está Fátima Ramírez.